Hay una pregunta que recibo muy a menudo. ¿Cómo sé si mi ex evitativo volverá? Y entiendo perfectamente por qué la haces. Porque una persona con estilo de apego evitativo puede desaparecer durante semanas, incluso meses, y volver como si nada hubiese pasado. Para algunas personas esto significa quedarse atrapado en una espera interminable. Revisar cada día el móvil, estar pendiente de si esta persona ve sus historias, si ha cambiado la foto de su perfil, intentan convertirse en su mejor versión pensando que cuando él o ella lo vea regresará. Pero hoy quiero hablarte de otro escenario, del que necesitas comprender para poder dejar de sufrir. Porque sí, hay situaciones en las que un evitativo probablemente nunca regrese. Y no suele ser porque haya encontrado a alguien mejor o porque haya dejado de sentir de la noche a la mañana, sino porque su mente ha construido una historia en la que ya no necesita la relación. Puede vivir perfectamente sin esa relación. Hoy voy a explicarte 3 señales, las más importantes, que indican que esto está sucediendo. La primera señal es cuando la desactivación ya no es temporal, sino que se ha convertido en su nueva realidad. Muchas personas creen que cuando un evitativo toma distancia, deja automáticamente de sentir, y no es así. Al principio, la distancia suele ser una estrategia para reducir la intensidad emocional porque necesitan más espacio o más silencio, pero durante esa fase todavía la pareja siente al otro como una figura de apego. Puede echarla de menos, puede pensar en ella, incluso preguntarse si hizo bien al marcharse. El problema aparece cuando esa distancia se prolonga durante mucho tiempo. El cerebro deja de vivir la ruptura como algo temporal y empieza a reorganizar la historia de la relación. En este momento, los momentos dolorosos, los malos momentos, pesan más que los buenos. Las discusiones aparecen antes que los momentos de felicidad o de conexión. Los defectos de su pareja pesan más que las virtudes. Y todo esto lo hace porque su cerebro necesita que la decisión que ha tomado de distanciarse tenga sentido. Así que cuando esa nueva narrativa queda consolidada, la relación deja de sentirse como un refugio posible y empieza a sentirse como un capítulo terminado. Y esa es la primera gran señal. No está esperando el momento adecuado para volver. Psicológicamente ya ha empezado a construir una vida en la que esa relación pertenece al pasado. Y te pongo un ejemplo real. Imagínate que os veis después de 8 meses sin contacto, os encontráis por casualidad, tú notas nervios y esperabas que hubiera una cierta reacción emocional por su parte, pero esta persona te saluda con educación, pregunta cómo estás y continúa con su vida como si fuera un antiguo compañero de trabajo. No hay tensión, no hay ambivalencia, no intenta acercarse, pero tampoco necesita evitarte. Eso puede indicar que la relación ya no ocupa un lugar activo dentro de su sistema de apego. La señal 2 es la ceguera cognitiva, cuando la mente necesita demostrar que marcharse fue la decisión correcta. Y aquí ocurre uno de los procesos psicológicos más potentes que conocemos. Cuando tomamos una decisión importante, nuestro cerebro intenta protegerla. ¿Por qué? Porque reconocer que nos hemos equivocado duele, implica enfrentarse a la culpa, al arrepentimiento, a la posibilidad de haber perdido algo valioso. Y ahí aparecen varios mecanismos psicológicos que trabajan juntos para mantener esto. El primero es el sesgo de confirmación. Si decidió marcharse pensando que nunca iba a ser feliz contigo, su cerebro empezará a fijarse sobre todo en los recuerdos que confirmen esa idea, las discusiones, las decepciones, las veces que sintió presión, mientras que los momentos de conexión irán perdiendo fuerza. Lo segundo es la memoria selectiva. Nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo, sino que reconstruye el pasado. Y cuando una persona necesita justificar una ruptura, es mucho más probable que recuerde aquello que refuerza su decisión. El tercero es la reducción de la disonancia cognitiva. Imagina que dejó una relación con una persona que realmente la quería. Si después descubre que quizás se equivocó, aparece un conflicto interno, una disonancia. Y es muy dolorosa, este conflicto es muy doloroso. ¿Y si perdí a alguien importante? Pueden pensar. Para aliviar ese malestar, la mente suele hacer algo mucho más sencillo, que es convencerse de que marcharse era inevitable, era la única solución. Y por último,
La devaluación de la relación. Poco a poco, aquello que antes tenía mucho valor empieza a parecer insignificante. No porque la relación cambiase, sino porque esa percepción ayuda a sostener la decisión tomada. Por eso muchas veces escuchamos frases como: en realidad nunca éramos tan compatibles, no era tan feliz como pensaba, la relación tenía demasiados problemas. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Todo esto no significa necesariamente que estés fingiendo. En este momento, esta versión de la historia puede sentirse completamente real para esta persona. La vive como real. Y te pongo un ejemplo. Tú empiezas terapia, aprendes a comunicarte mejor, dejas de perseguir y te regulas emocionalmente. Cuando esta persona se entera, en lugar de pensar qué bien que haya cambiado, piensa: seguro que ahora hace esto porque quiere recuperarme. El cambio existe, pero esta persona lo interpreta desde la historia que necesita mantener, desde la que se necesita creerse. Y aquí aparece una de las mayores paradojas, porque justo cuando tú empiezas a cambiar, puede que sea cuando más necesite convencerse de que hizo bien en marcharse. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es algo que veo constantemente en las sesiones. Muchas personas llegan convencidas de que si encuentran la estrategia adecuada, conseguirán que su pareja evitativa vuelva. Pero después descubrimos que la verdadera pregunta no era esa. La verdadera pregunta era: ¿estoy interpretando correctamente lo que está ocurriendo o llevo meses aferrándome a una esperanza que me impide avanzar? Si sientes que estás en esta situación y necesitas entender tu caso concreto, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a mi calendario para que puedas reservar el día y la hora que prefieras, y estaré encantada de acompañarte. Y vamos con la señal 3. Tu crecimiento ya no cambia su narrativa. Muchas personas creen que si consiguen convertirse en su mejor versión, el evitativo volverá. Y es cierto que crecer siempre merece la pena, pero no por la razón que imaginas, porque cuando una persona ha consolidado psicológicamente su ruptura, tu crecimiento puede activar una pregunta muy incómoda. ¿Y si me equivoqué? Y si todavía no está preparada para afrontar la culpa que conlleva esa sensación de ¿y si me equivoqué?, o la vulnerabilidad o el arrepentimiento, es mucho más fácil reafirmar la decisión inicial. No porque tu crecimiento le dé miedo, sino porque aceptar ese cambio implicaría revisar toda la historia que ha construido para justificar la ruptura. Por eso algunas personas minimizan tus cambios, los interpretan como algo temporal o piensan que tú estás cambiando solo para recuperarlo. No porque sea verdad, sino porque esa explicación resulta mucho menos dolorosa que reconocer que quizás se marcharon demasiado pronto. Te pongo un ejemplo real. Publicas que has terminado un máster o que has empezado un nuevo trabajo, que viajas o que te ves feliz. Antes quizás eso habría despertado curiosidad en esta persona y ahora simplemente lo observa o ni siquiera presta atención, porque emocionalmente ya no está buscando información que le haga replantearse la ruptura, sino que está haciendo lo contrario. ¿Y qué es lo que realmente hace que un evitativo no vuelva? No es el orgullo, no es el ego, no es que haya olvidado de repente todo lo que vivisteis, como ya he dicho. Lo que realmente hace que un evitativo no vuelva suele ser una combinación de varios factores. Primero, que ya no necesita la relación para regular su mundo emocional, ha aprendido a gestionar su ansiedad de otras maneras. Segundo, ha construido su identidad sin ti, su rutina, sus planes, su forma de entender su vida. Tercero, ha encontrado otras fuentes de regulación que pueden ser el trabajo, un nuevo proyecto, otra relación o simplemente una vida organizada donde ya no siente la necesidad de volver atrás. Cuarto, la culpa ha disminuido y cuando desaparece esa culpa también desaparece gran parte del impulso de reparar. Y por último, la narrativa ya está completamente consolidada, ya no necesita preguntarse si hizo bien, porque su mente lleva tiempo respondiendo que sí, que hizo bien, o sea, se lo ha creído. ¿Te has preguntado alguna vez qué tienen de diferente los evitativos que no vuelven y los que sí? Muchos evitativos sí vuelven, pero no todos vuelven por el mismo motivo. Algunos vuelven porque desapareció la presión que sentían dentro de la relación, otros vuelven porque la soledad activa nuevamente su sistema de apego, otros porque terminaron otra relación y reaparecen emociones que habían quedado dormidas y eres el ex fantasma, y otros que son probablemente los casos más esperanzadores y que los hay,
Vuelven porque realmente han hecho un trabajo profundo sobre sí mismos, han aprendido a tolerar la intimidad, a sostener conversaciones incómodas y a regular sus emociones sin huir. Ese es el tipo de vuelta que tiene posibilidades y tiene sentido, porque puedes construir algo, una relación diferente. Pero si nada de eso ocurre, si la narrativa sigue siendo consolidada, si ya no necesita esa relación para regularse, si ha construido una identidad completamente separada de ti y si nunca ha revisado los patrones que le llevaron a marcharse, entonces las probabilidades de que vuelva disminuyen mucho o de que vuelva y se produzca un cambio y no se vuelva a repetir el patrón. Quiero terminar con una reflexión. Muchas personas viven esperando una llamada que quizá nunca llegue y mientras esperan ponen su vida en pausa. Pero la verdadera pregunta nunca fue si él o ella volvería. La verdadera pregunta es ¿por qué tu vida sigue dependiendo de alguien que ya decidió marcharse? ¿Por qué incluso si mañana recibiera ese mensaje, realmente habría cambiado aquello que hizo que la relación se rompiera? ¿Por qué incluso si la respuesta es no, siga esperando? Tu crecimiento personal nunca debería tener como objetivo convertirte en alguien irresistible para quien decidió irse. Su verdadero propósito es mucho más importante, convertirte en una persona que, pase lo que pase, ya no necesite que alguien vuelva para sentirse en paz. Espero ayudarte con el vídeo de hoy. Si crees que le puede ayudar a alguien, envíaselo. Si aún no estás suscrito, suscríbete y mil gracias por estar aquí, haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.